Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre el pensamiento cuidadoso, el cual es una dimensión del pensamiento multidimensional. Y si aún no estás muy familiarizado con este concepto, te invito a que escuches el episodio donde hablamos del pensamiento multidimensional e hicimos unas consideraciones sobre cómo es esta manera compleja de concebir al pensamiento. Ya he mencionado anteriormente que cuando se busca desarrollar el pensamiento en su totalidad, no solamente se debe de tomar en cuenta la parte racional o la parte crítica, sino que de igual manera hay que considerar a la creatividad que resulta de la intuición, de las pasiones y de nuestras emociones que también le van a aportar una guía a nuestro pensamiento. Sin embargo, también es importante destacar que debe de haber un interés por cuidar la manera en que se piensa, así como en lo que se piensa. De ahí que esta última dimensión se le conozca como pensamiento cuidadoso. Si bien podría ponerse en duda si el cuidado debería ser considerado dentro del pensamiento complejo, no debe malinterpretarse al cuidado como una consecuencia de la puesta en práctica del desarrollo de nuestro pensamiento, sino que también debe ser considerado como una de las dimensiones a desarrollar del pensamiento, puesto que es posible identificar distintas operaciones cognitivas y un ejemplo de esto es la valoración. Valoramos aquello que apreciamos y el cuidar de algo o de alguien implica una valoración de aquello que nos resulta importante. Pero esto no quiere decir que se pretende hacer una distinción tajante y arbitraria entre aquello que debe ser importante y aquello que no lo es, aquello que debemos apreciar y aquello que no, sino que hay que reconocer que todo puede ser importante desde distintas perspectivas, pero que el grado de importancia que nosotros le vamos a otorgar a algo va a depender mucho de la valoración y de la atención que le pongamos a las relaciones que se establecen con nosotros mismos y con otras cosas. Para poner un ejemplo de esto, se puede mencionar el caso de cuando recibimos un regalo de cumpleaños. Ese regalo de cumpleaños va a ser importante para nosotros porque hicimos una valoración de ese regalo, es decir, que nosotros prestamos una particular atención y logramos apreciar las relaciones que nosotros tenemos con la persona que nos regaló ese objeto y por lo tanto el grado de importancia que le otorgamos a ese regalo pues va a ser mucho mayor. En cambio, una persona que no logra identificar o apreciar de la misma manera la relación que hay entre las personas o con el objeto regalado, pues va a considerar que el grado de importancia que tiene ese objeto es menor. Y esto no quiere decir que el regalo o este objeto no sea importante, sino que las perspectivas desde las cuales se hace una valoración de algo van a ser diferentes. Pero no solamente la valoración será una operación cognitiva y la apreciación una característica del pensamiento cuidadoso, sino que también se caracteriza por ser afectivo. Las emociones cuentan con un criterio cognitivo que les permite ser consideradas como partes de un juicio o ser en sí mismas juicios y no solamente como algo que nubla la razón, ya que no se puede expresar un pensamiento completamente aislado de una emoción. Pensar de manera cuidadosa también implica tomar en cuenta estas afecciones o estas emociones y percatarse de que se tiene una conciencia de nuestros propios valores que hacen que consideremos algo como apropiado o inapropiado. Y al igual que como la conciencia de la corrección justifica un juicio, también lo es la conciencia de lo apropiado y esto es un criterio cognitivo. Muchas veces cuando nosotros emitimos juicios o expresamos ideas, también tenemos una cierta sensación de si son apropiadas o no. Por ejemplo, cuando nosotros emitimos un juicio que consideramos que puede ser racista, tenemos una cierta noción y una cierta sensación de que eso es inapropiado. Por lo tanto, también esto representa una operación cognitiva que va a ser considerada dentro de esta dimensión del pensamiento cuidadoso. Y si bien en el pensamiento cuidadoso podemos apreciar haciendo una valoración de aquello que consideramos importante y podemos tener afecciones considerando que las emociones también son juicios que se justifican en la conciencia de lo apropiado, de igual modo esta dimensión del pensamiento está caracterizada por ser activa. Esto quiere decir que no nos conformamos con contemplar de manera pasiva aquello que queremos y nos es importante, sino que de una manera activa buscamos preservarlo y mantenerlo. Cuidar no solamente implica la relación emocional con algo y la importancia que le demos a través de la valoración, sino que también involucra el brindar cuidados a ese algo mediante acciones que puedan ser consideradas como parte del pensamiento. Desarrollar el cuidado es desarrollar la capacidad de trascender a la especulación y dar un paso más hacia la acción que nos permita conservar aquello a lo que le tenemos afecto, pero también es partir de la emotividad y de la razón para transformar lo que nos es importante en función de mejorarlo. Y si nosotros nos preocupamos por nuestra realidad, también esto nos va a permitir hacer una mejor realidad. Pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué querríamos cuidar de la realidad? ¿Por qué nos interesaría hacer un mundo o una realidad mejor?
porque hasta este momento parecería más que eso sería por un mero interés personal, por un mero beneficio propio. Pero hay que recordar que no solamente hay una preocupación por cuidar el tipo de persona que queremos ser, sino que hay una genuina preocupación por cuál es el tipo del mundo en el que queremos estar, porque dentro de las características de esta dimensión del pensamiento también se toman en cuenta las características de la democracia, tales como la libertad, el respeto por las decisiones de la mayoría, pero también la consideración a las decisiones de la minoría, la tolerancia, la justicia social, la igualdad y el ser sensible ante la comunidad. Y esto da motivo a que nos involucremos en la realidad de una manera activa y de que conservemos lo que apreciamos de ella, pero también de transformarla para que tanto nosotros mismos como los demás podamos encontrarnos en un mundo mejor. Esto deja ver que esta dimensión del pensamiento es de un carácter ético y que también tendrá como una de sus características necesarias a la normatividad. Esto es porque cuando planteamos transformar el mundo, esto implica reconocer cómo es el mundo actual y visualizar cómo creemos que debería ser el mundo. Pensar de una manera cuidadosa significa que cuando actuemos hay que tomar en cuenta que nuestras acciones deben ser consideradas y por lo tanto reguladas ante la situación presente en la cual se realizan, pero también teniendo siempre presente lo que se cree como más deseable. Cuidar involucra ser capaces de encontrar una conciliación entre lo que ya es y lo que debería de ser, mesurando precisamente nuestras acciones y tomando en cuenta nuestro proyecto personal así como un determinado proyecto social. Otro aspecto que nos va a permitir identificar en esta dimensión del pensamiento que efectivamente el cuidado no se hace por un mero interés personal o por un beneficio propio, es que el pensamiento cuidadoso también se caracteriza por ser empático. Esto quiere decir que hay un genuino interés y sentido de preocupación por los otros que se nos presentan y con los que establecemos relaciones, así que logramos comprenderlos en sus diversas maneras de pensar y nos apropiamos de sus emociones haciendo nuestros sus sentimientos, desarrollando afecto por ellos, aprendiendo a apreciarlos, a protegerlos y al mismo tiempo a tomarlos en cuenta. Lograr entender las emociones y lo que piensan las demás personas nos permiten ser más considerados con ellas, pero también nos da la oportunidad de que se nos considere y que se nos entienda. Es decir, que a través de la empatía se logra una comprensión mutua. Y la empatía nos abre la posibilidad de rectificar la manera en cómo pensamos, de cómo nos sentimos con respecto de la manera de pensar y sentirse de las otras personas, pero también nos permite reafirmar nuestra manera de pensar, nuestros propios juicios, nuestros propios sentimientos, porque cuando logramos reconocer esas mismas cualidades o esas mismas cosas en la otra persona, también nosotros podemos acercarnos con una mayor confianza y mayor seguridad al diálogo con esas otras personas. Tomando en cuenta todas estas características, es posible decir que no se puede concebir al pensamiento multidimensional o simplemente al pensamiento sin tomar en cuenta el aspecto del cuidado. El cuidado es igualmente una dimensión del pensamiento como lo es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, porque ser cuidadosos nos brinda una dirección ética y de valores a nuestro pensamiento. Defiende el papel cognitivo tanto de las acciones, pero también el de las emociones, y su importancia al momento de pensar. Aprender a apreciar, a ser empáticos, cuidadosamente activos, normativos y afectivos son características que también se esperan producir al momento de desarrollar nuestro propio pensamiento y por lo tanto lograr pensar mejor. Esto ha sido todo por el tema del día de hoy, espero te haya resultado de mucho interés, te invito a que sigas escuchando los demás episodios, recuerda que puedes hacerlo a través de YouTube, de Spotify y de ebooks. Además puedes seguir a Filosofados tanto en Twitter, en Facebook e Instagram para que no te pierdas de ningún episodio. Como siempre te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.